Queridos amigos, en esta oportunidad, el DF. Hemos llegado al Distrito Federal y esto podría ser titulado Nochebuena en el DF. Estamos en el conocidísimo Monumento al Ángel. Lo que tengo a mis espaldas es el conocidísimo Paseo de la Reforma. Víspera de Nochebuena, faltan apenas minutos para las 12 de la noche y vamos a ir a buscar un lugar para brindar mientras pasan autos y hay mucha gente juntándose para festejar. Tenemos Reforma con mucho tránsito y un gran arbolito de Navidad. El Hotel Sheraton, un lindo edificio, el Monumento al Ángel. Listo, el Ángel, ¿ya te sacaste las ganas de venir al Ángel? Acá lo tenés. Acá lo tenemos. Bien iluminado, con ahí la gente reunida. Vamos a recorrer un poquito, a ver, nuestra primera impresión, que es la que vale. Nuevamente en el Ángel, pleno centro del Distrito Federal mexicano, ahora de día, ya con un poquito más de perspectiva. Hemos pasado la Nochebuena, pero extrañamente en esta ciudad gigantesca todo cierra a las 12 de la noche, no hay bares. La gente se congrega en el arbolito de Navidad que está a unas 2 cuadras para allá, a charlar, a platicar, a sacarse fotos, pero no pudimos encontrar barcito para ir a festejar, lo cual no quiere decir que la hayamos pasado mal, porque siempre es lindo conocer costumbres nuevas. Y acá estamos, ya tenemos un poco más de ubicación donde estamos. Edificio American Express, muy moderno. El Ángel, ahora de día, un lindo sol en el DF que nos acompaña. A la sombra hace frío, pero el solcito calienta. El Sheraton de día. El Ángel, allá el Paseo de la Reforma, para allá sigue el Paseo de la Reforma, unas 10 cuadras aproximadamente está el famosísimo bosque Chapultepec y el castillo de Chapultepec, que muy probablemente estaremos visitando, y hacia allá tenemos hemos calculado unas 30-35 cuadras, Paseo de la Reforma derecho, Alameda Central y después un par de calles hasta el Zócalo, así que hacia ahí nos dirigiremos seguramente a ver ese famosísimo sitio, el emblema de esta ciudad. Así ya tenemos el bosque, el edificio de HSBC, imponente, mucha modernidad en el DF, realmente. No es que no lo conociéramos, que no supiéramos, ya uno conoce esto por fotos, no es que está viendo cosas que nunca vio en otras imágenes, pero allá también otros edificios muy imponentes. Bueno, aquí estamos nuevamente en el arbolito, ahora ya apagado, en el día de Navidad. Tenemos modernísimos edificios, el edificio del Centro Bursátil, una torre de arquitectura ultramoderna, y al lado es el Centro Bursátil. ¿El Centro Bursátil y el que está al lado? Ah, ¿es parte de lo mismo? Ah, son los dos edificios correspondientes al Centro Bursátil, como me decía muy bien el oficial de tránsito muy amablemente. Continuamos por Paseo de la Reforma. Bueno, según lo que leíamos en el cartel del gobierno de la Ciudad de México, este árbol de Navidad es el árbol de Navidad más grande del mundo, en el medio de la calle. Pero bueno, aquí estamos yendo hacia la Alameda Central, hacia el Zócalo, y también según este cartel que marca derecho Atenas, Antonio Caso y Monumento a la Madre. Insurgentes y Paseo de la Reforma, este edificio bastante particular, muy bonito. Muchísimos edificios a lo largo de esta avenida, como bien dice el cartel, a la memoria de Cuauhtémoc y los guerreros que combatieron heroicamente en defensa de su patria. Seguimos Paseo de la Reforma y tenemos Evita Restaurante Argentino. Muy paquete, muy pintoresco, realmente. Un paseo muy bonito. Una especie de Leandro N. Alem con 2 carriles centrales y 2 carriles a los costados. Un edificio maravilloso. Torre Contigo. Nos indican los carteles Plaza Garibaldi, Alameda Central, derecho. El edificio de Lotería Nacional de México, también imponente, altísimo.
una fuente muy bonita. Esto por supuesto que es el movimiento y el tránsito de un 25 de diciembre a la mañana. Esto cualquier martes de mayo debe ser un hervidero de gente y vehículos. Eso está más que claro. Bueno, acá ya estamos en una zona más de mercados, un poco más poblada, un poco más populosa. Ya unos barcitos, mercaditos, una iglesia celebrando misa, la misa de Navidad, obviamente. Esta es Avenida Hidalgo, creo. Allá tenemos al fondo la Torre Latinoamericana, que si no es el edificio más alto, es uno de los más altos del DF. Tiene un mirador importante. El sol pega bastante fuerte. Acá tenemos una buena postal de Reforma, muy bueno. Un lindo barcito acá, en el corazón del DF, donde el litro está a punto de deglutirse a una comida característica mexicana, y yo creo también. Lo picante que debe ser eso. Allá hay unos morrones que irradian calor. Ayer ya nos comimos unos tamales que estaban 1 grado centígrado más abajo del infierno. Muy buenos pepinos, limas. Allá unas cebollitas con unos verdes que parece un verdeo. Hay carne que parece un poco cerdo, un poco orejo. Nos hemos comido unos tacos y un consomé, como le llaman al caldo, a la sopa. Los tacos picantes, acá en México hasta el agua es picante. Los tacos eran recontra picantes. Yo dije, bueno, me voy a tomar una sopita que seguro no va a ser tan picante. Vamos a equiparar. Y la sopa era más picante que los tacos. Tenía no sé cuántas cosas, muy rica, pero cuando uno empieza a entrarle se da cuenta que no está acostumbrado. El puestito se está preparando para lo que seguramente va a ser un día festivo. Acá tenemos un monumento a José Martí por la libertad de América. Muy bueno. Acá ya estamos en la Alameda Central, vamos a ir a recorrer un poco. Mientras mostramos un poco los mercados. Acá la gente cocina. Tacos, tacos, tacos por todos lados. ¿Eso que tenía ahí armado? A 10. ¿Qué tiene? Eso. Lleva ¿Podríamos entrar a una? lechuga Quesadilla. Y bueno, ya entramos, podemos entrar a la quesadilla. Pollo. Pollo. Ahí tenemos ojo de calabaza, me dijo. Champiñones. Muy bueno. Este tipo de mercaditos que me hacen acordar a La Paz son los que más me gustan. Acá estamos en la Alameda Central. Vemos que se está preparando una especie de kermés. Todo esto es la Alameda Central. Se está preparando, como decíamos, una kermés y mercadito hermoso. Tenemos en aquella dirección, cruzando todos esos lugares, que es una calle, está el Museo Mural Diego Rivera, pero está cerrado. Estamos cruzando la Alameda, allá vemos la punta en el centro de la imagen de la Torre Latinoamericana. Me acaba de decir la muchacha que me vendió la gaseosa, que es el edificio más alto de México. Acá tenemos una visión hermosísima de la Torre Latinoamericana desde la Alameda Central. Ya de la otra punta de la Alameda tenemos el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Hidalgo, ahí en el centro de la imagen. Acá tenemos el Palacio de Correos. Y acá tenemos el eje central, una calle que se llama Eje Central, que nos lleva, si estamos en lo correcto, a la Plaza Garibaldi. Un hermosísimo sistema de trolebús en el DF. Lo vemos acá, acaba de pasar uno como veíamos. Museo de Arte, Plaza Manuel Tolsa, en aquella dirección, antes de ir para Garibaldi. Ya una arquitectura mucho más clásica, como vemos. También este edificio, el Palacio de Correos, lo tenemos acá más cerca. Una cosa ya más pintoresca que toda la modernidad que veíamos más para el lado del Ángel.